Dice, no hay ningún paciente en esa habitación. Y dice, ¿cómo era? Y le da la descripción. Un señor como de 75 años, así, con estos rasgos, características. Y dice, sí, es un paciente. Pero ese paciente tiene cerca de 6 meses que falleció. En el hospital ella nos ayudó, dice, intentó hacer de todo. Y nos ayudó a que tu mamá, pues, estuviera bien. Y cuando partió tu mamá no tuvo dolor. Y se queda Fernanda como no puede ser. Pero además de ella y de su tía, nadie vio a esta mujer. Sí, dice, sí, tenía yo una infección. Pero el niño, ¿cómo lo supo? Pero así de burla, ¿cómo vas con esa infección que tienes allá abajo? Y así eran unas personas que tenían, pues, esa vibra bastante extraña. La mujer se le queda viendo fijamente a Beatriz y le dice, tú y todos los que están aquí van a pagar por lo que le hicieron a mi hijo. Ustedes son los culpables de que él se haya muerto. ¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente en un episodio con todos ustedes. En esta ocasión me complace presentarles a una gran amiga, excelente narradora y sobre todo también una favorita de muchos. Dafne, ¿cómo estás? Hola, amigo, muy bien, muy contenta de poder estar aquí. Y además, déjame te digo que el tema de hoy me tiene así con los pelos de punta. De verdad, son historias, te las voy a contar, sé que te vas a sorprender, están bastante fuertes. Oye, el tema que tenemos para esta noche es uno de este cúmulo de historias que provienen del lado de la medicina, lo que ocurre en hospitales malditos, historias de doctores. Y esta vez tenemos historias de enfermeras. ¿Qué opinas de eso, Dafne? No, hombre. Yo cuando me enteré del tema que íbamos a poner sobre la mesa, dije, wow, de por sí sabemos que en los hospitales hay una energía bastante fuerte. Sabemos que ahí pasan muchas situaciones turbias, ¿no? Y se viven momentos muy, muy tristes, muy pesados. Y el ambiente ahí es bastante tenso. Así que yo sé que estas historias que van a escuchar ustedes a continuación los va a dejar impactados. Fíjate que, bueno, hay muchas historias muy famosas que giran alrededor de hospitales, enfermeras. Una de ellas es la de la famosa planchada. Sí, famosísima. ¿Tú conoces la historia? Sí la he escuchado, pero yo puedo decirte ahorita que una de mis historias tiene algo que ver por ahí con esta mujer. Fíjate que es curioso porque esa historia no representa precisamente a un solo ente, porque pasa muy similar a lo que ocurre con La Llorona, porque hay muchos hospitales de México, Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, donde se ha repetido el patrón de que una enfermera con vestimenta antigua empieza a atender a pacientes ya que están muy graves de salud, y la gente ha contado estas historias y se me hace curioso porque se repite lo de La Llorona. No es que existan una sola, sino hay muchos, pues podemos llamarle entes o energías o almas de personas que no han logrado trascender y se quedan de alguna forma para consolar, para dar ese aliento, ¿no? Esa ayuda a quienes más lo ocupan. Y se me hace muy interesante porque esto ocurre en hospitales, obviamente, en lugares donde la energía siempre es muy baja, donde hay mucho sufrimiento, donde ocurren tragedias, más allá de que nazcan personas, casi siempre ciertas áreas como urgencias, como pediatría, como el área de quirófano, son áreas bastante, puedo llamar yo, donde emana tanta energía, pero de esta vibración tan baja, donde la gente, los doctores, enfermeras, médicos, cirujanos, logran tener este encuentro con seres que precisamente no puedo llamar seres buenos, porque casi siempre también se la pasan espantando
a los pacientes, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, y ahorita que mencionas esto, en un capítulo donde nosotros estuvimos precisamente con Josué, él menciona esto que tú acabas de decir. Toda manifestación pertenece a la oscuridad, entonces hay que tener bastante cuidado con cualquier manifestación que nosotros veamos y que digamos, ay, es que es mi familiar, es que no sé qué, ¿no? Entonces aquí se pone denso porque por lo regular, tú lo sabes, la gente que nos envía sus historias de hospitales y todo esto, siempre relacionan estas manifestaciones con que ya se fue algún familiar o que se fueron a despedir de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que es también bastante tenso saber que no es tu familiar, que puede ser algo maligno. A la gente no le gusta que le digan eso. Exacto. O sea, es como si le mataras la ilusión a un niño y le digas, no, Santa Claus, son tus papás. La gente quiere escuchar muchas veces que es su familiar, que es su papá. Y digo, está bien porque a final de cuentas es una forma en la que tú probablemente estés asimilando la muerte. Claro, aceptándolo. Lo estás aceptando de esa forma, pero hay que tener mucho cuidado porque yo, Paco, yo pienso que no precisamente todas las manifestaciones sean malas, pero sí que la gente, incluso yo mismo, luego no sé cómo distinguir entre una y otra, porque estamos ante seres o entes que nos llevan años luz de conocimiento, saben cómo actuar, saben cómo engañarte. Entonces, esa es una cuestión muy interesante porque sí es como matarles esa ilusión y pasa como cuando la gente que tiene brujería le dices, no, tú no tienes brujería. Les matas. ¿Pero cómo? Sí, les matas. Es como una ilusión de, oye, no, o sea, no tienes brujería. Entonces, yo lo veo más o menos así. Sí, no, y aparte el hecho de, como dices tú, creo que lo que más miedo da es precisamente eso, Paco. No saber Así es. realmente qué es lo que estás presenciando. Y en estas historias creo que se da mucho de esto. Yo quiero empezar, pero antes de empezar quiero dar este anuncio a toda la familia del podcast. Recuerda que aprovechamos los primeros momentos donde cada episodio comienza para que te suscribas si no estás suscrito en esta bella plataforma que es YouTube. Si nos escuchas por medios de podcast como Spotify, ahí también nos puedes seguir. Mucha gente nos escucha por allá. Hay un botoncito en nuestro perfil de Spotify que dice seguir. Ahí nada más pícale, no cuesta nada, no vas a pagar más de tu suscripción y vas a ser parte oficial de esta gran familia. También te recuerdo que ya estamos próximos, muy próximos a lanzar contenido exclusivo, donde van a encontrar mucho contenido, de verdad que yo le llamo contenido prohibido. Y antes de empezar, Dafne, yo sé que también te conocen a ti. Por favor, por si hay por ahí una persona que entró a ver ese episodio por primera vez, ¿quién eres? Claro que sí. Bueno, mi nombre es Dafne Silva. Yo estoy colaborando con mi estimado Paco Arias y Oscar Herbert en un podcast llamado Se Regalan Sustos, donde también hablamos temas en cuestiones paranormales y a veces ponemos por ahí en la mesa temas sobre conspiraciones. Tenemos icebergs de muchos temas, así que los invito a que pasen a este canal. Nos encuentran como Se Regalan Sustos, al igual en las redes sociales, así nos pueden buscar. Y a mí de manera personal me encuentran en Instagram como Dafne Silva o Nenucado. Perfecto, Dafne. Ahora, si me permites, yo quiero contarte una historia. Esta historia se llama Costumbres. ¿Qué pasa cuando hay un momento en tu vida cuando tú normalizas el fenómeno paranormal? Cuando ya estás tan acostumbrado, tan acostumbrada a escuchar ruidos, a ver que las cosas se muevan, a ver sombras o ver objetos que se mueven en los límites de tu visión, volteas, incluso alcanzas a ver cosas, pero ya esto pasa tan seguido que ya se te hace algo tan normal. ¿Y por qué te quiero comentar esto? Después de darte este contexto, es la historia de Nancy. Nancy en el 2005 trabajó en un hospital de gobierno de Nayarit. En ese lugar ella pues terminó su servicio y fue el primer lugar donde ella empezó a trabajar como enfermera y fue donde ella pues prácticamente empieza su vida laboral. Llega a este hospital donde le empiezan a comentar todas las funciones, por ejemplo, ir a ver a pacientes, cambiar sueros, administrar medicamentos, ver lo de los alimentos de algunos pacientes. Entonces prácticamente ella se estaba acoplando a todo esto. Hay una persona, una enfermera ya grande de edad,
que es la que se encarga de traerla consigo, capacitándola, enseñándole, porque, bueno, la vida laboral es muy diferente cuando sales de la escuela, entonces ahí te enfrentas a muchas cosas. La persona que la está apoyando, la está capacitando, se llama Rosa. Rosa le dice: aquí tienes que acostumbrarte a trabajar de una forma porque el trato con las personas no siempre es bueno. A veces la gente está cansada o frustrada de lo que viven, entonces hay que aprender a hacer callo prácticamente. Entonces hay que acostumbrarse a todo esto, y es cuando, pues bueno, va en sus primeros días, va aprendiendo, va haciendo ciertas funciones y llega precisamente una noche. Esto, curioso, Dafne, pasa en el turno de la noche. Uf. Llega cerca de la madrugada y va con esta enfermera que la está capacitando, y llegan a un cuarto donde hay 6 camas y solamente están 3. Están más o menos las 4 de la mañana aproximadamente. La enfermera que está capacitando está observando lo que hace Nancy, está poniendo sueros, esto y el otro, cuando de pronto un estante metálico que sostiene una bolsa de suero, que está precisamente a un lado de la camilla, se mueve al otro extremo. Así nada más. En ese momento, Nancy se queda mirando porque pensando que alguien lo había jalado. Los 3 pacientes ponen un rostro como de incomodidad, pero esta enfermera dice algo, la enfermera que está capacitando, dice: mis niños, dejen de hacer travesuras. En ese momento el estante deja de moverse, los pacientes se quedan así como, ok. Nancy igual intenta entender qué está pasando, no dice nadie, no dice nada. Terminan de hacer sus funciones, terminan de poner los sueros, colocan otra vez el estante en su lugar, salen de la habitación y Nancy no puede evitar preguntarle y decirle: ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? Y esta enfermera le responde: mija, aquí debes acostumbrarte a los vivos, a los enfermos y a los difuntos. Nancy, una persona joven recién egresada de la escuela que estudia el tema científico, que le diga a otra enfermera: ¿sabes qué? Acostúmbrate a los difuntos. Es algo que obviamente no está aquí en su mente. No dice nada, probablemente pensando que es una forma en cómo ella asimila las cosas. No dijo nada, continúan, pero de repente en los turnos nocturnos ella presenciaba ciertas cosas que a veces le hacían creer: ¿tendrá razón lo que esta enfermera me decía? O sea, ¿lo dice en serio? A partir de ese día, Nancy, pues en el turno de la noche vive con un poquito de miedo, de pánico. No le gusta pasar por pasillos oscuros, evita estar sola por tiempos prolongados, le gusta siempre estar cerca de sus demás compañeras, médicos, e intenta siempre evitar las lejanías. Y una ocasión estaba atendiendo a unos pacientes igual en otra habitación más grande, cuando de la nada, una puerta como de una gaveta muy grande se abre y empieza como si hubiera un niño. Imagínate un niño dentro de este mueble tirando todo al piso, así por montones, delante de muchos pacientes, delante de Nancy. Y esto estaba ocurriendo, todos se empiezan a espantar y esta enfermera nuevamente dice una frase: hey, mis traviesos, aquí no hay mucha gente y la van a espantar. Por favor, mis niños, compórtense. Vuelve a frenar otra vez eso. Esta vez ya es algo evidente y Nancy le dice: ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa en este lugar? ¿Por qué cuando les hablas esto cesa? Y esta enfermera les vuelve a decir: hija, cuando te lo dije la primera vez yo no estaba jugando. Te acostumbras tanto a vivos como a enfermos y como a muertos. Aquí en el hospital pasan cosas. Yo sé que para ti es difícil entenderlo, pero tienes que aceptar que lo que estás viviendo no tiene explicación. Y cuando lo entiendas, vas a sentirte bien. Al final de cuentas, aquí vas a pasar muchos años. Si no lo aceptas, el martirio es para ti. Te lo digo como consejo. En ese momento, pues, prácticamente
no entiende del todo lo que quiere decir. En su casa ya llegaba la hora de dormir y tenía miedo, porque las cosas que veía en el hospital no tenían lógica. Y sobre todo para una persona que nunca ha vivido algo, ¿cómo tratas de asimilar que de pronto las cosas se muevan, que las cosas empiecen a caer al piso? No hay forma. Va pasando el tiempo. Ya para esto te hablo que llega el 2008, 3 años después de que Nancy empieza. Y ya para ese entonces Nancy ya es una enfermera bastante capacitada. Y le toca a ella capacitar a los nuevos que van llegando. Con el tiempo Nancy comienza a acostumbrarse a ver, a escuchar, a sentir esas presencias en todo el hospital. Y una ocasión que ella se encontraba en un pasillo que iba a visitar a unos pacientes, delante de ella ve como un garrafón de agua que estaba en un suministro de la nada sale proyectado a la pared. En ese momento ella presta atención y se da cuenta que esta vez alcanzó a ver a 2 siluetas como de niños que estaban jugando en el pasillo. Adelante venía un paciente, un señor en bastón, y el señor también ve a los niños y solamente le sonríe a Nancy. Nancy le sonríe como asentándole, como diciéndole, sí, yo también los vi. Pero cuando ella voltea hacia la ventana, hacia el reflejo, se da cuenta que este señor que venía enfrente de ella no tenía reflejo. El señor también delante de ella se desvanece. Esta fue la última experiencia fuerte que ella tuvo en sus comienzos, porque a partir de ahí, esto no es que desaparezca, pero como lo empiezas a normalizar, sí, deja de ser algo tan fuerte. Ella lo acepta y con el tiempo, ya te hablo que para el 2008, a ella le toca pues prácticamente capacitar a nuevas enfermeras, comentarles cómo es el trabajo. Y ella dice la frase, justamente se repite, aquí tienes que acostumbrarte a los vivos, a los enfermos y a los difuntos. Y ella menciona al final de su correo, yo sentí una extraña calma cuando acepté a estos traviesos del hospital y cuando yo entendí que es algo que existe y que se manifiesta. Sientes una paz, sientes una calma, lo normalizas y para ella este infierno, este miedo desaparece el día que los aceptó. Y ahora también, al igual que su compañera, le comenta a las enfermeras nuevas las cosas y entre ellas las recomendaciones. A cuidado con los muertos. No inventes. ¿Te imaginas, Paco, lo difícil que debe ser para aquellas personas, como por ejemplo a ella, que no creía en el fenómeno y de la nada tuvo que adaptarse, comenzar a creer por todo lo que estaba pasando? Sí. Digo, también ha de ser algo bien complicado porque yo conozco a muchas personas que no creen en el fenómeno, respetan, pero pues claro, dicen, no, a mí nunca me ha pasado nada. Y sí, en 2, 3 ocasiones ya han vivido esto y dicen, ok, ahora entiendo todo lo que viven aquellos que sí pasan por estas situaciones, ¿no? Claro. Está súper fuerte la historia y me recuerda mucho también a la historia que yo te voy a platicar ahorita porque tiene que ver también con unos niños. Esta historia la comparte una enfermera oncológica. Sabemos que pues ellas están especializadas en esta cuestión con personas que padecen de esta pues triste enfermedad que es el cáncer, ¿no? Muchas de estas personas pues llegan tristes, llegan ya con pocas esperanzas, ¿no? Claro. Al lugar a donde van a estar ellos. Esta chica llamada Alejandra era muy amable. Era muy linda, siempre atendía muy bien a sus pacientes y tenía turnos bastante agotadores, principalmente por esta cuestión, porque siempre que tocaba ir a animar a los pacientes o a tratarlos bonito, a que se pusieran un poquito alegres, decían, oye Ale, ve porfa, ¿no? Porque sabían que ella tenía como que este tacto para estas cuestiones. El carisma, ¿no? Así es, la amabilidad y toda esta personalidad bonita, pues que dices, sabemos que les vas a caer bien y los vas a alegrar. Entonces, pues andaba de arriba para abajo, de aquí para allá, y pues checaba oxigenación, ajustaba las bombas de infusión. Y en una ocasión, cuando ella estaba dentro del cuarto con un paciente, justamente haciendo esto de las bombas de infusión, pues estaban platicando y ella estaba haciendo su trabajo y justo escucha
el llanto de un niño. Ella se queda como, ¿será que sí? ¿Será que no? En ese cuarto había varias camillas. Ella continúa haciendo su trabajo y lo vuelve a escuchar claramente. Voltea hacia donde ella escuchó este llanto, pero no vio a nadie. Se le hizo bastante extraño porque lo había escuchado bastante claro y se había dado cuenta que parecía que ahí había un niño. Entonces ella sacude la cabeza así como de, estoy loca, y le dice, bueno, nos vemos, con permiso. Decide salir del cuarto, hacer como que nada pasó, y en su mente dijo, yo creo que esto es porque estoy cansada. O sea, había doblado turno, ya ves que al momento de estar ya en el turno de la noche también es bastante agotador. Entonces, ella trató como que de asimilar la situación, pero hacia el aspecto de decir que estaba cansada. Dijo, tal vez estoy cansada y por eso me está pasando esto. Entonces decidió continuar con su día a día, pero cuando llega con una compañera, le comenta lo que le había pasado y le dice, oye, fíjate que escuché esto y así. La chica, que era la compañera, le dice, Ale, ayer murió un niño en esa camilla. Alejandra se queda sorprendida y dice, te lo juro que yo lo escuché. Y le dice, no, lamentablemente, pues ayer partió de este mundo. Ella siente extraño porque dice, bueno, ¿y ahora qué está pasando? ¿Realmente era el alma en pena del niño o qué pasó? Bueno, pasó todo esto y conforme pasaban los días, Alejandra comenzaba a vivir estas cuestiones paranormales que normalmente no le pasaban a ella. Comienza a ver con el rabillo del ojo que pasa a alguien, comienza a ver a personas también que nunca había visto, supuestamente trabajando en este lugar. Veía niños y adultos bastante pálidos, pero trataba de no tomarle importancia porque estaba muy concentrada en su trabajo. Entonces llega un momento en el que ella está haciendo unas anotaciones, ves que tienen sus tablas y todo. Sí. Está haciendo unas anotaciones y ve así, levanta la mirada y ve que viene una mujer con un pañuelo en la cabeza, que es algo normal para el área donde ella estaba. Le presta atención, regresa su mirada a seguir escribiendo y esta misma mujer se acerca a Alejandra. Le toca el hombro y en ese momento que le toca el hombro siente una frialdad Alejandra, que está haciendo esto y pega un grito y se le cae lo que tiene en la mano. Cuando levanta la mirada, ya la mujer no estaba. Ok. Entonces dice, ¿qué está pasando? Se agacha, levanta sus cosas y sintió miedo en ese momento. Dijo, ya no sé qué es lo que está pasando. Y de repente cuando pues a ella le sucedían todas estas cosas, dijo, no lo voy a decir a nadie porque me van a tachar de loca. Claro. Como ya era constante todo esto que le estaba sucediendo, ella decidió grabar su turno. Tomó un celular y a la entrada del turno lo dejó en un lugar donde no estorbara y donde se vieran bien las cosas que estaban sucediendo. Pues pasó todo su turno y cuando terminó dejó de grabar, llega a su casa, revisa el video, nada anormal, no había nada que dijeras se ve algo extraño, pero todo cambió cuando se puso los audífonos. Cuando ella analiza este video ya con los audífonos puestos, escucha pequeñas vocecitas, pero específicamente de niños. Pensó que eran varios niños que estaban por ahí. Pero comienza a juntar todas estas palabras y ella cae en cuenta que era una frase, eran frases que este niño ponía y se escuchaba decir, estoy triste. Otra frase que también decía, me siento solo. Y una más que le partió el alma a Alejandra porque decía, prefiero las quimioterapias, duelen menos que estar en este lugar. Cuando ella escucha esto, porque obviamente eran palabras bastante fuertes. Ajá, y se escuchaban muy leves, ella tenía que prestar mucha atención. Cuando une las palabras y entiende las frases, se suelta a llorar y ella dice, es el niño. O sea, ¿qué más? Es él, es el niño que se acaba de ir. Ella se pone pálida, cuando llega al trabajo está blanca, está como en shock, no quiere trabajar, se queda así. Y una de sus compañeras llamada Marcela se le queda viendo y le dice, Alejandra, ¿estás bien? ¿Estás muy pálida? ¿Te pasa algo? ¿Estás viviendo algo extraño? Y dice, se lo voy a contar. Le dice, ¿me acompañas por favor al comedor? Y se van, empiezan a platicar y ella
Tal cual todo lo que yo te acabo de contar, Alejandra se lo contó a Marcela. Y le dice, me está pasando esto y escucho niños. Y le enseña el video y le dice, escucha por favor las frases. Marcela escucha tal cual todo lo que yo te dije, que son las frases del niño. Se quita los audífonos y le dice, yo te creo, porque a mí también me pasan estas cosas. Dice. De hecho, la primera vez que yo viví algo extraño, dice, fue cuando se me apareció una mujer con un pañuelo que me tocó el hombro y estaba muy fría. Le dijo No su amiga. manches. Cuando Alejandra escucha esta historia, le dice, es que yo también lo viví. Dice, yo la vi, estaba ahí. Y dice, esa señora ya falleció hace mucho tiempo, dice, pero sigue penando en este lugar y se sigue apareciendo. Entonces, para esto, cuando ya platicó Alejandra con Marcela y todo, sucede que un día después llega a este hospital, a esta área, un niño de 5 años que tenían que internarlo, obviamente porque llevaba esta enfermedad y trataron de hacer todo lo posible para que el niño sobreviviera, pero lamentablemente el niño partió de este mundo. Ella estuvo al lado del niño dándole ánimos, estuvo tratando de apoyar en todo lo que se pudiera, pero no se pudo hacer nada y a partir de ese momento ella se sintió muy mal. Sale de su cuarto, comienza a llorar, está sentada en el suelo, lamentándose por lo que acababa de pasar. Y escucha esa voz. Otra vez. Y le dice, ya no estoy triste, ya no estoy solo. Ahora él está conmigo. Y cuando ella levanta la mirada, observa a lo lejos a 2 niños corriendo, como siluetas nada más. No manches. Y dice que desde ese momento ella siempre respeta todo lo que tenga que ver con cuestiones paranormales. Fíjate que me acordé de algo que no tenía yo preparado para esto. Lo digo con mucho respeto porque hay un relato, ese no nos los envían, no está en el correo y lo digo abiertamente, lo vi en un comentario. ¿Qué pasa? Hubo una persona que publica, cuéntenme sus experiencias en hospitales. Y hay 2 tipos de experiencia, las buenas y las malas. Te voy a contar una microhistoria antes de la historia oficial. Sí. Las experiencias buenas. Una chica comenta que estaba en la sala de espera de un hospital porque uno de sus hermanos había tenido un accidente automovilístico y su hermano fue trasladado con urgencia a este hospital donde literalmente se debatía entre la vida y la muerte. Ella dice que pues era su único hermano, solamente eran 2. Y estaba en la sala de espera con su mamá, su papá, o sea, los 3 ahí llorando porque antes de que entrara a quirófano, su hermano, el médico le dijo a su mamá, no quiero darle falsas esperanzas, su hijo viene muy mal, perdió mucha sangre, entonces vamos a hacer todo lo posible, pero no le prometemos nada. No hay un buen pronóstico. Eso lo destruye a los 3, mamá, papá y hermana. Van pasando las horas y pasó algo bien, bien extraño. Se acercó una mujer a su mamá y esta mujer es vista por los 3, por la hija, por el papá y por la mamá. Esta mujer, cuando se va acercando a ellos, va despidiendo un aroma a rosas. Pero literalmente a rosas, a flores. Y se le acerca y tenía una mirada tan de paz, tan bastante hipnotizante también, pero te transmitía mucha paz, mucho amor. Esta mujer se acerca a la mamá, la mira a los ojos y le dice, hija, tu hijo va a estar bien. Dice que pone su mano en su hombro y siente como una calidez. Y los 3 olieron ese olor a rosas. Uh-huh. Y le dice, tu hijo va a estar bien. Yo te lo prometo. Confía en mí. Va a estar bien tu hijo. Tu hijo va a salir de aquí caminando y va a vivir su vida normal. Va a estar bien. Dice que la presencia de esa mujer era tan imponente que ni siquiera pudieron responderle nada. O sea, fue como algo tan en shock. La mujer se da la vuelta y camina por un pasillo hasta que se va, hasta que desaparece. Los 3 lo vieron. Los 3 se preguntaron
¿Y ella quién es? Pero lo curioso es el aroma que literalmente se escuchó fuerte. Pasan las horas, termina la operación. Afortunadamente sale el doctor y da la buena noticia. No. Su hijo va a estar bien. Y su hijo, sí, estuvo internado unos días, pero se fue caminando a su casa. Wow. Pero estaba esa incógnita de quién será esa mujer. Cuando lo postean en redes, pasa el fenómeno mágico de las redes sociales. Llegan el montón de experiencias similares. Resulta que lo que eso ocurre para los creyentes católicos es una aparición mariana. La Virgen literalmente se presenta, no sé por qué es en ciertos casos, pero se presenta. En casos donde ya prácticamente han desahuciado a alguien, pero hay una súper característica. Llega a decirle a la familia que ella prácticamente va a hacer el milagro, que confíen en ella, pero lo curioso es que todos refieren que hay un aroma cuando esta mujer está cerca. El de rosas. El de rosas. Y es un olor fuerte, o sea, no es como, no, es un aroma que ella va despidiendo. Entonces, esa es una experiencia bastante interesante, bastante chida. Y buena, exacto, y con buena. resultados buenos, así es. Y están las historias que no tienen nada de bueno en el contexto bien o mal, o sea, son experiencias fuertes, demoníacas. Uh-huh. Yo, la gente ya lo sabe, he entrevistado a doctores, enfermeros, enfermeras, y a ellos han contado su experiencia cuando llegan pacientes con síntomas muy peculiares como de agresividad, como si tuvieran rabia. Uh-huh. Hubo un paciente que una doctora nos platica que este paciente aullaba, hacía como lobo. Y algo así es este caso que le toca a la enfermera Emilia. Emilia era una enfermera ya bastante grande, que ya faltaban pocos años para que ella disfrutara ya, pues vaya, de tantos años de trabajar, para que se pensionara, así le dicen en México, o para que se jubilara, como le gusten decir. Y ella dice que en ese relato era fin de semana, hospital privado. A pesar de que es privado, solamente había un médico de guardia. No había casi trabajo. Entonces estaba como que tomando el café con las enfermeras. Y una de ellas dijo como que está muy tranquila la noche, ¿no? Y pareciera que cuando dicen ese comentario las cosas cambian. Y justamente eso pasa en la historia. Después de que dice, oye, como que está muy tranquila en la noche, ¿no? A la hora llega una familia. Llevan a un niño de 11 años que tenía ataques como epilépticos. Cuando lo llevan a urgencias, rápidamente piden que el niño sea canalizado. Lo revisan, el niño tenía la temperatura casi sobre los 40 grados. Estaba demasiado, su cuerpo estaba muy caliente. El niño estaba convulsionando. Rápidamente necesitan bajar la temperatura. Empiezan a hacer un montón de cosas. Pero pasó algo muy raro. El niño tenía como ataques que ella describe que el niño se contorsionaba de forma extraña. Dice, bueno, sí, médicamente es posible debido a la fiebre tan alta que tenía, y empieza a explicar una serie de situaciones muy técnicas. El niño se estabiliza, lo internamos, le ponemos suero, todo lo que lleva el protocolo, pero pasó algo muy raro. Le preguntamos a sus padres primero cómo ocurrió y todo esto, y sus padres explican que su hijo tenía ataques frecuentes como de epilepsia, pero que no es epiléptico. O sea, algo muy raro. Dice que esos ataques los médicos nunca han sabido entenderlos o describirlos, porque ya el niño ha estado tratado médicamente. Ya le han hecho estudios cerebrales que han descartado la epilepsia. Pero ¿por qué tiene este tipo de ataques? Es la gran incógnita. Lo extraño de esto es que dice, nosotros lo trajimos al médico porque nunca le da fiebre.
Esta ocasión fue un ataque muy fuerte que elevó su temperatura y era con urgencia que tenía que estabilizarse. Al niño lo internan, están muy pendientes de él, pero algo en el hospital cambió. Se volvió todo muy hostil, como que sientes que algo malo va a pasar. Las cosas estaban saliendo mal, había muchos errores, pero desde que el niño llegó se sentía algo muy pesado. Van pasando las horas y su mamá cerca de las 2 de la mañana empezó a gritar otra vez: enfermera, enfermera, enfermera. Corre nuestra enfermera Emilia, que nos manda el correo, y al entrar a la habitación se da cuenta de que el niño, aún con el suero puesto, otra vez estaba teniendo otro ataque. Los ojos como que se le iban para arriba, dejando ver solamente el color blanco de tus ojos. Y el niño se empezaba a contorsionar de formas que ella describe muy extrañas. Su espalda se encorvaba mucho, sus brazos, los huesos de sus hombros, de sus codos, sus rodillas, se movían y se flexionaban en formas imposibles humanamente. Pero ahí fue donde ella empezó a notar algo raro. Entre tanto movimiento, se le levanta al niño, se le descubre la parte de su espalda. Y es donde ella menciona a la enfermera haber visto como un tatuaje, ojo, como un tatuaje, no lo era. Era un símbolo en su espalda, pero era como una marca rojiza, como la que normalmente cuando marcan ganado. Ajá. Así lo tenía el niño. Dice, cuando yo noto que el pequeño tenía una marca, su mamá se da cuenta y rápidamente le cubre esa parte del cuerpo y se me queda mirando como diciendo: no viste nada. No viste nada, no viste nada. Dice, yo ignoro eso, empiezo con lo mío, pero el niño seguía teniendo ese tipo de ataques, pero él se reía cuando estaba teniendo estos ataques. Él empezó a decirme a mí, y es donde viene lo raro, porque me dice, ¿cómo vas con esa infección ahí abajo que tienes? Dice, ¿cómo? Sí, dice, sí, tenía yo una infección, pero el niño ¿cómo lo supo? Pero así de burla, ¿cómo vas con esa infección que tienes allá abajo? Riéndose mientras su cuerpo se estaba contorsionando. Dice, yo no supe qué responder. Me salí de la habitación, le hablé a otras enfermeras que vinieran a auxiliarme. Llegó otro doctor. Yo no quise entrar porque ella sí cree en el tema paranormal y dice, este niño no tiene ninguna enfermedad, según ella. Este niño tiene otra cosa, algo más maligno, porque se reía, se burlaba, y esa marca en su espalda no era nada, pues no sé, nada inocente. Los médicos pues ya estabilizan al niño, lo duermen prácticamente, se queda sedado, se queda dormido. Ella intenta pues calmarse, dice, ya es mi última noche, ya mañana descanso, ya viene mi descanso, ya me voy a calmar, probablemente estoy exagerando. Intentó como calmarse, no darse ánimos de que ya mañana me voy a descansar. Pasan las horas, pero ella era la responsable de él. Entonces ella no quería dar estos rondines, no quería entrar a esa habitación, pero tenía que hacerlo. Pasando las horas, le tocaba ver cómo iba el suero. Entra a la habitación, el niño estaba dormido y dice, bueno, está dormido. Rápido se acerca, ve el suero, ve que todo está bien, que ya lo tiene que cambiar. Cuando se da cuenta, el niño tenía los ojos abiertos y la estaba mirando en todo momento. Y se empezaba a reír y le dice, ¿no quieres venir aquí conmigo? ¿Por qué no te quitas la ropa? Y le empezaba a decir un montón de cosas y se reía y se burlaba, pero le decía muchos aspectos privados, porque haciendo referencia a la primera cosa que le dijo, o te da miedo contraer otra infección, y cosas así, o sea, muy referentes, porque ella en el correo nos cuenta y nos confiesa que tuvo por ahí un desliz con una persona que sí, digamos que terminó con una infección en su cuerpo y que ella se lo estaba tratando. Pero como este niño de 11 años que jamás en la vida había visto me estaba diciendo esto. Dice, yo no le dije nada, yo terminé de hacer mi trabajo, me salí, cerré la puerta y cuando cierra la puerta se da cuenta que el niño se empezaba a reír, se estaba riendo.
Dice, ya para mi suerte iban a dar las 5 o 6 de la mañana. Yo a las 7 me iba. Hablé con las enfermeras. Nadie quería entrar. De repente notaban que las luces titilaban, como que fallaban las cosas. Los pacientes también como que todos empezaban a complicar. Como que la llegada de ese niño empeoró todo. Es lo que nos dice esta enfermera. Termina su jornada. Ella se va a su casa. No sabe ya nada. Regresa al trabajo ya después de sus días de descanso y ella pregunta qué pasó con el niño. Y es cuando le dicen, la familia al día siguiente pide el alta voluntaria, se lo llevan y no volvemos a saber nada de ese niño. Lo que sí es que entre todos, médicos, el médico de guardia, las enfermeras, todos llegamos a la conclusión de que se trataba de algo muy extraño, un caso muy extraño, que no tiene que ver con algo mental precisamente, que va más a un lado espiritual. Hay doctores en ese grupo que se enteraron del caso, se molestaron porque dijeron, ustedes son unos miedosos, esto es un tema mental y no puede ser que hayan tenido miedo y no sean profesionales y no hayan hecho bien su trabajo y tenían miedo. O sea, como que hubo esta división de médicos que no creen y dicen, no, el niño estaba enfermo y ustedes con sus cosas, y los que decían, no, eso no es enfermedad, sí. Eso es otra cosa. Entonces, dice, hubo como una disputa entre nosotros, pero al final de cuentas lo bueno de todo es que el niño no regresó. Pero la incógnita de todo, su familia practica o no sé qué hace, pero ella siente que tiene que ver con el niño por la marca que tiene en su espalda. Claro, por supuesto. Definitivo. Además, Paco, nosotros ya en Sergaran Sustos tenemos un tema acerca de posesiones demoníacas. Sí. Y precisamente hablamos de que es muy difícil distinguir cuando es algo mental a cuando ya es una posesión verdadera. Y ahorita tú haces énfasis en que el niño sabía cosas privadas de la mujer. Exacto. Esto es impresionante para decir que estaba enfermo mental. Así es. Esto es algo difícil de creer si es que era algo diagnosticado como mental, ¿eh? Y es que él no solamente es lo que sabía, es la forma en cómo te lo dice, porque me burlo de lo que tienes, porque yo sé cómo te pasó, sé que anduviste haciendo por ahí unas cositas. O sea, es esa burla, lo que suelen hacer los demonios. Los demonios cuando exorcistas, pastores los quieren liberar, se burlan de eso. De los pecados de las personas que están ahí. Sí, precisamente yo por eso creo que esto era algo más, además de esa marca del niño. Así es. Que todo indica que era esto. Qué fuerte, qué historia. Hay que pongan en los comentarios qué piensan ustedes que pudo haber sido. Digo, se vale. Yo probablemente hay gente que piense, no, eso es algo meramente mental. Pónganlo, por favor. ¿Y por qué? ¿Y cómo resuelven la incógnita de que sepa cosas? Y los que opinen lo contrario también, por favor, pongan en los comentarios. Sí, la verdad es una historia bastante fuerte. Está buenísima, Paco. Y yo ahorita te voy a platicar la historia que nos envía Fernanda, quien también es una chica que es enfermera y ella está en el área de geriatría. Entonces, pues le han pasado muchas cosas y dice que ella pues siempre ha sido creyente de los eventos paranormales y de todas estas situaciones. O sea, sí es alguien que pertenece pues a pesar de ser parte de la medicina y cuestiones científicas, siempre ha creído en esto, ¿no? Entonces, ella indica que en una ocasión pues estaba en su área, en su turno, haciendo las actividades que le correspondían y le toca entrar a revisar una máquina de oxígeno. Mientras ella estaba platicando, revisando esta máquina y todo, ve cómo pasa por la ventana de la recámara está una mujer, enfermera también, ya algo mayorcita de edad, pero nota algo extraño y dice, ese uniforme no es el uniforme de aquí. Eso es lo que se le hace extraño porque no se veía rara la señora, ¿eh? O sea, ella dice, yo vi una mujer normal. Sí, común. Ajá, común. O sea, no se veía pálida, nada raro más que el uniforme. Además de que se veía planchadito, se veía que venía ella de su casa impecable. Y dice, qué raro. Pero ella continuó haciendo sus tareas. Y ya cuando terminó de atender a este paciente, sale del cuarto en el que estaba, comienza a caminar por el pasillo. Y justo pasa por el cuarto número 17.
En ese cuarto, en el número 17, estaba esta mujer a la que ella había visto. La vuelve a ver, la mujer trabajando muy seria, muy formal, con su uniforme impecable, y se le queda observando Fernanda y dice, bueno, a lo mejor es una mujer que viene de otro hospital. Fernanda no era de este lugar, únicamente trabajaba ahí. Ella pertenecía a otra ciudad, entonces pues no conocía muy bien cómo eran los demás hospitales. Dice, puede que tal vez venga de apoyo de algún otro hospital y por eso trae un uniforme diferente, ¿no? Trató de como justificarlo para no lanzarlo hacia algo paranormal, porque la estaba viendo ahí, o sea, la veía normal. Ella decide continuar, ignorar a la mujer, y siempre que ella veía a esta mujer, estaba en el cuarto 17. Lo extraño en ese momento es que se comenzó a volver este cuarto como algo muy, muy raro. Todo aquel paciente que llegaba y lo internaban en ese cuarto, entraba a ese lugar, pero ya no salía. Así fuera una enfermedad leve, fuera algo tranqui o fuera una enfermedad grave, la mujer los atendía, pero ellos no sobrevivían. Nadie. Entonces, como pasaba muy seguido, todos los que trabajaban en este lugar decían la maldición del cuarto 17, porque era muy extraño, ¿no? Y se les hacía bastante raro, ya sabían, ya tenían ese presentimiento de que cuando llegaba alguien que ingresaba a este cuarto, ya ellos decían, no, ya no va a salir, o sea, no va a sobrevivir. Entonces ellos, entre los mismos, entre pasillos, empezaban a contar que sucedían cosas paranormales en este lugar. Pero todos aquellos hablaban nada más de lo que sucedía y nadie mencionaba a la mujer, a diferencia de Fernanda, que ella siempre la veía ahí. En una ocasión llegó un paciente que llevaba una infección urinaria. Entró, lo ingresaron a este cuarto y Fernanda dijo todavía con esperanza, yo creo que él va a salir porque no es nada grave, es una infección urinaria nada más. Cuando se entera, al otro día el señor falleció por un paro cardíaco. O sea, se quedaron así como, ¿pero cómo? Confirmaron su hipótesis, ¿no? Del cuarto. ¿Cómo es posible que esto haya pasado si nada que ver? Y bueno, lo volvieron a confirmar, como tú dices. Días después llega un anciano que tuvo una caída leve de una silla, pero pues por la edad y todo lo llevan a revisión y le dolía un poquito la cadera, entonces pues lo pasan a este cuarto. Nuevamente dicen ellos, él sí va a salir porque no es absolutamente nada grave, viene bien de todo. O sea, checaron todo y estaba bien, presión bien, colesterol, todo. Dicen, un masajito y se va a casa, ¿no? Pero al día siguiente, por la mañana, les informan que el señor había fallecido por un derrame cerebral. ¿Qué? Entonces todos así como, ¿qué está pasando? Esto es imposible. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Y siempre que llegaban los pacientes, ahí estaba esta enfermera de aquel uniforme pulcro, atendiéndolos, trabajando muy formal y pues ayudándolos a mejorar, supuestamente, ¿no? También la última mujer que ella recuerda que ingresó era una mujer que tenía diabetes. Iba porque llevaba un poquito descontrolada toda esta cuestión. La ayudaron a controlarse, estaba muy bien, ya habían hecho que estuviera estable. Y también pensaron que ella lo iba a lograr y dijeron, ok, ella sí sale, aquí se rompe esta maldición. Y por la mañana se les informa que tuvo un paro múltiple de órganos. O sea, todos sus órganos dejaron de funcionar. No, man. Fallaron y la mujer parte de este mundo. Ellos ya tenían miedo de que alguien ingresara en este cuarto porque decían, ¿qué es lo que está pasando? No podemos creer que nadie de este cuarto salga con vida. Claro. Lo que le parte el corazón a Fernanda y marca un antes y después es cuando llega un niño, que no era de su área, obviamente, de 5 años. Y los médicos y las personas que estaban ahí lo llevan al cuarto 17. Ella, con todo el dolor de su corazón, quería impedir que este niño entrara porque ya sabía lo que iba a suceder y ella decía, no lo lleven a este cuarto, pónganlo en otro cuarto, que espere tantito, pero no lo metan al cuarto 17 porque algo hay ahí que no permite que nadie salga. Se hizo
todo para que el niño mejorara porque llegó con problemas respiratorios. Sabemos que ya muchos tenemos estos problemas, Sí. ¿no? Entonces, todos trabajaron en conjunto para que este niño estuviera bien. El niño empieza a sonreír y parecía que todo estaba perfecto. Y por la noche, el nene broncoaspiró. Uy, Dios. Y no pudieron hacer nada por él. El niño no sobrevivió. Esto puso muy mal a Fernanda. Ella se puso como loca, se sentía mal porque ella Culpable. sabía, exacto, dice, yo no pude impedirlo. ¿Por qué no me hicieron caso? Si no lo hubieran metido ahí, él estuviera bien. Y también sentía enojo y dijo, voy a buscar a esa mujer porque ella siempre está ahí. Ujú. La buscó todo ese día, fue cuarto por cuarto, recorrió todos los pasillos y no la encontró. Ella quería encontrarla, ya estaba fastidiada. Ella, ¿dónde está esa mujer? Yo quiero hablar con ella y quiero enfrentarla y decirle, oye, ¿qué está pasando? ¿Tú les haces algo? Claro. No la encontró y cuando ella de plano se da por vencida, dice, bueno, ya, ni modo, levanta la cara y ve a la mujer. Estaba ahí esta mujer. Se acerca Fernanda hacia ella, obviamente la mujer estaba de espaldas, y le dice, oye tú, tengo que hablar contigo. La enfrentó. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces? ¿Acaso eres la muerte? ¿O qué pasa? Cuando ella le menciona esto, la mujer deja de hacer lo que estaba haciendo y va dándose la vuelta lentamente hasta quedar de frente a ella. Y le dice, yo solo les doy una muerte digna. Fernanda, cuando siente la mirada penetrante de esta mujer, se le empieza a acelerar el corazón y se le queda viendo, se queda sin palabras y le dice, muy pronto tú me agradecerás. Y se va la enfermera. Fernanda se queda en shock y dice, ¿qué quiso decir? ¿Significa Claro. que yo soy la siguiente o qué está pasando? Se puso muy nerviosa, empezó a temblar, no sabía cómo controlarse, no quería decirle tampoco a nadie porque como te dije anteriormente, Ujú. nadie más veía a esta mujer. Entonces trata de tranquilizarse y seguir su vida normal. Después de esto, ella ya no ve a esta mujer nunca más en el hospital. Se le hace un poco extraño, pero decide concentrarse en lo suyo, tratar de no pensar en todo lo que había pasado. Y un día de la nada, Fernanda recibe una llamada de su tía. La tía era hermana de su mamá. Y le dice, Fernanda, hija, tengo que avisarte que tu mamá acaba de fallecer. Fernanda se pone histérica y dice, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? La tía le explica que se le subió un poco la presión a su mamá, la llevó al hospital y en el hospital no pudieron hacer Dios. nada. Fernanda pues pide permiso, se va al lugar de donde es ella, te digo que no vivía ahí, se va a esta ciudad, llega con su tía, pues obviamente a vivir toda esta parte del duelo, ¿no? De que pierdes a un familiar querido y más si es tu mamá. Cuando pasa toda esta cuestión, llega el día del funeral, Fernanda muy triste, pues obviamente también recibiendo a todas las personas que los acompañaban. Está ella sentada al lado del ataúd de su mamá, bastante pues decaída, y de repente voltea y ve a la enfermera que siempre veía en el hospital. Pero esta mujer le estaba haciendo una seña de adiós a la tía de Fernanda. Y la tía de Fernanda de lejos contesta. O sea, así como que, adiós. ¿La vio? Ajá, entonces Fernanda se queda como, ¿qué está pasando? Se levanta, Ujú. se acerca a su tía y le dice, tía, ¿tú conoces a esa mujer? ¿Quién es esa mujer? Y le dice, ¿por qué, Fer? ¿Qué pasa? Tía, dime quién es ella. ¿Por qué te despediste de ella? Y le dice, mi amor, ella es la que me ayudó con tu mami, dice. En el hospital ella nos ayudó, dice, intentó hacer de todo. Y nos ayudó a que tu mamá pues estuviera bien. Y cuando partió tu mamá no tuvo dolor. Y se queda Fernanda como ¿Qué? no puede ser. Pero además de ella y de su tía, nadie vio a esta mujer. Fernanda queda en shock, no entiende cómo es que esa mujer que se le aparecía a ella en ese hospital había llegado hasta el funeral de su madre y había estado el día que su madre murió. Oye, qué raro tú. ¿La planchada? Es lo que te digo, yo pienso que sí, o algún fenómeno muy parecido. O muy similar. Fíjate que normalmente pasan situaciones. Hubo una persona que trabajó en un hospital que su episodio ya tiene mucho tiempo que salió, que pasaba algo similar. O sea, hay algo en ese cuarto
Y en esta ocasión recuerdo, mucha gente lo va a recordar. Él nos cuenta que fue en pediatría porque había un dibujo en una pared de una nube con ojitos animada, pero que la gente decía que cuando mirabas a los ojos a ese dibujo, algo pasaba y había mucha muerte de niños. Entonces hubo un momento donde los empleados, los enfermeros, enfermeras, médicos, se dieron cuenta de que había un patrón con el dibujo. Entonces empezaron a quitar el dibujo, lo llegaron a tapar. Primero lo tapaban y ya se calmaba, pero se caía con lo que tapaban y otra vez. Entonces empezaron a raspar en algún momento para quitar ese dibujo. Y detrás de ese dibujo había un sello, había un símbolo, un pantáculo de una entidad maligna. Abajo, pues, de todo ese dibujo y encima estaba la imagen y los ojitos. Haz de cuenta que los ojitos de la nube eran parte del símbolo. Algo bien loco, bien bizarro. Y me recuerda mucho a ese tipo de lugares donde tal habitación está maldita. Algo pasa. Fíjate, yo te quiero contar la historia, una historia bastante peculiar, que es uno de los clásicos justamente cuando la gente tiene encuentros con gente muerta. Y es la historia de Ana. Ana es una enfermera bastante amable, bastante servicial, que trabaja en un hospital cerca de una fábrica en Estados Unidos. Saludos a Ana hasta Estados Unidos, que nos comparte su historia. Ella dice que lleva ya muchos años trabajando como enfermera y que, por cierto, escucha en sus tiempos libres Podcast Extra Normal. Por eso un gran saludote. Y dice que ella está acostumbrada mucho a atender accidentes laborales. Prácticamente emergencias bastante fuertes, porque nos dice que ha atendido cortes, fracturas, cosas donde la gente va con prácticamente hasta con el cráneo roto, o sea, porque son caídas, y normalmente atiende a personas de esta fábrica. Dice que los turnos de ella son demasiado largos, a veces tiene que quedarse no porque quiera, sino porque es necesario a quedarse más tiempo con algunos pacientes. Y dice que normalmente la forma en cómo aguanta todo esto es que en los lapsos donde no hay nada, se reúnen las enfermeras y mandan a traer café, toman mucho café. Entonces es una forma en cómo ellas también intentan de repente relajarse un poco, aprovechan que avanzan con sus pendientes para platicar, echar el chismecito, ¿no? Etcétera. Y hubo un día, una noche precisamente, donde la cosa estaba muy tranquila, estaba muy calmada. Pues prácticamente el hospital estaba todo muy tranquilo, todos reunidos en un solo punto, como acostumbran, ¿no? A estar platicando. Y dicen unas, oye, ¿y si vamos por un café? Pues vamos a la tienda de la esquina, de estas que son 24 horas. Pero Ana se queda a cargo. Entonces, Ana, porfa, nos avisas cualquier cosa, sí, no hay problema, vayan ustedes, yo me quedo. Y Ana se quedó a cargo, pues todo está tranquilo, no había mucho tema para los 15 minutos que se podrían demorar. Pero a la vez que se van, suena la alarma de una habitación, la habitación 14, que le correspondía a una de sus compañeras. Dice, justamente se van y ya va, y es un señor ya como de 70 años que estaba acostado. Mandó a hablarle a la enfermera. Llega y dice, hola, ¿qué se le ofrece? ¿Todo está bien? Y le dice, lo que pasa es que quiero agua. ¿Me puedes dar agua? Sí, ya fue por agua, llevó una jarrita de agua. Y ya cuando regresó, el señor ya se había sentado, ya estaba en la esquina de la cama. Y empezaron a platicar. Y el señor, dice el señor, muy amable también, a pesar de que ya ella intuía que llevaba mucho tiempo internado. Empezó a hablar. De hecho, el señor le empezó a mencionar, ¿cómo le haces para aguantar estos hornos tan largos? Empezó a hacerle mucha plática. Y ella también, no, pues tomamos mucho café, esto y el otro. En ese hospital había un fenómeno. Bueno, varios fenómenos, pero había uno que destacaba. El tema de las camillas que se movían solas. Wow. Y el señor le hace la pregunta, oye, ¿y tú crees en lo paranormal que la gente platica de aquí? Y Ana le dice, no, mis compañeras sí creen en eso, pero yo no. Y el señor le dice, es que yo he visto cosas. Han sido cosas muy extrañas las que me ha tocado ver. En ese momento Ana se empieza a incomodar porque van a hablar
de algo que en lo que no cree e intenta pues evadir la pregunta, ¿no? Cambiando el tema y le dice, oiga, ¿y sus familiares? Y cuando hace esa pregunta el Señor como que pone una cara triste, ¿no? Como que... Y ella dice, uy, creo que no debí preguntar eso. Cambia el tema, están platicando. Bueno, terminan, se sale a la habitación, el Señor se vuelve a acostar y ya. Normal, llegaron, echaron café, platicaron un poco de tema paranormal. Dice Ana, ya mis compañeros les encanta hablar de esto y precisamente hablan de esa camilla que de repente ven cómo se mueve y que no sé qué. Dice, bueno, yo les cambié el tema, yo no quiero nada de esto. Pasan 2 noches más o menos y otra vez pasa de que no, hoy vamos por café y se vuelve a quedar a cargo ella de los pacientes. Después de que se van, otra vez, habitación 14, el Señor está pidiendo apoyo de una enfermera. Llega y se da cuenta de que era el Señor y le dice, ¿me puedes traer agua, por favor? Ah, claro que sí, ya lo conocía. Va, regresa, está con el Señor, hablando, bla, 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 bla. Pero Ana ya estaba desesperada porque dice, ya no demoran en traerme el café. Entonces ella estaba hablando desde la puerta, mirando al Señor, pero echando ojo al pasillo. Y ella nota algo, dice, oiga, ¿quién vino a dejar la camilla aquí enfrente de su cuarto? Está mal puesta. Dice, no sé. Y se molestó. Dice, pero si quieres yo la muevo. Dice, no, yo tal me la llevo. No, yo la muevo. Cuando estaba en ese yo lo muevo, no lo hago yo, venía su compañera con el café. Y le dice, Ana, ¿qué haces ahí? Ten tu café, pero ¿qué estás haciendo en ese cuarto? Cuando en eso se empieza a mover la camilla solita, y las dos pegan el grito así como de que empiezan casi a llorar. De miedo. De miedo, salen corriendo, porque literalmente era como, o sea, iba maniobrando la camilla como si alguien la fuera empujando. Y gritan, llegan los enfermeros, llegan los médicos. No es que vimos la famosa camilla que se mueve sola. Y preguntando, ¿y si tú qué hacías ahí? Pues estaba con tu paciente, el del 14. ¿Pero qué paciente? No hay ningún paciente. Claro, desde hace 2 noches yo le llevé agua, me pidió que le llevara agua. Dice, no hay ningún paciente en esa habitación. Y dice, ¿cómo era? Y le da la descripción. Un señor como de 75 años, así, con estos rasgos, características. Y dice, sí, es un paciente. Pero ese paciente tiene cerca de 6 meses que falleció. Y precisamente nunca vinieron sus familiares. Solamente lo trajeron, lo internaron y ya no regresaron. Incluso al momento de fallecer, nos comunicamos con familiares. Demoraron mucho en venir por el cuerpo. O sea, literalmente lo trajeron a internar y se fueron. Y dicen, nunca lo vinieron a ver. Y es cuando esta enfermera pues va sacando todas estas conclusiones y dice, no cabe duda que el mundo paranormal está ahí a un lado, pero no te das cuenta. Sí. Le llevó agua, habló con él. Él era el que movía la camilla. No manches, era una historia bien chida. Qué fuerte, imagínate. Y también ahí se presenta esta cuestión que te digo de cuando las personas no creen. Claro. Y sin querer suceden cosas los hacen creer, ¿no? Saludos a Ana allá en Estados Unidos, que sigue trabajando en ese hospital. Wow, qué fuerte, Ana. Gracias por compartirla. Estuvo muy interesante tu historia y bastante tétrica. En este momento, Paco, yo te voy a contar una historia que la verdad a mí me impactó bastante cuando yo la leí, porque es algo muy extraño. Bueno, tú que estás más empapado en estos temas, al final me vas a decir si ocurre muy seguido o no. Cuando yo la leí, se me hizo muy, muy raro, pero ahí te va. Ok. Esta historia la envía de... Vamos a ver si tú al final te das cuenta quién la envía. Ok. La protagonista es una chica llamada Beatriz. Ella, obviamente, trabaja en un hospital, es enfermera, está específicamente en el área de pediatría. Ella convive mucho con niños, ella tiene pues esta pasión por convivir con ellos, ¿no? Hacerlos felices y tratar de que pues la estancia en este lugar para los pequeñines no sea tan drástica o tan lamentable, ¿no? Entonces,
Ella tenía a su novio llamado Miguel y él la describía como una mujer bastante alegre, bastante agradable a la vista, bastante pues bien llevada con las personas, ¿no? Entonces recuerdan que en una ocasión estaban ellos, tenían poco trabajo, estaban platicando y llega una pareja de esposos con su niño que había pues tenido un accidente y querían, ya sabes, uno como padre llega desesperado y buscando obviamente que en los hospitales se nos atienda rápidamente, claro, porque estás desesperado, ¿no? Entonces llegan estos padres de familia con su nene en brazos, llorando y gritándoles, ayúdenme, por favor, salven a mi hijo, no sé qué le acaba de pasar, y lo entregan, los dejan en manos de los médicos y ahí estaba Beatriz. Beatriz estuvo con el niño, entraron también a cirugía, ella entró también con ellos. Había muchas manos tratando de ayudar a este niño que había sufrido un accidente. Los padres en la sala de espera estaban ansiosos, no sabían qué iba a pasar y la persona que entraba y salía para dar información era Beatriz. Entonces los padres tenían contacto con ella. Uh-huh. Pasó el tiempo, la cirugía fue algo tardada. Cuando terminan, no pudieron salvar al niño. Lamentablemente el niño fallece y a Beatriz le toca esta parte de ir a informarle a los papás todo lo que había sucedido. Ella va y como ella sabía hacerlo, les comenta que el niño había partido de este mundo. La mamá se pone histérica, comienza a llorar. Me imagino la escena, la verdad. Claro. Mucha tristeza, mucho dolor en este momento. Empiezan a gritar. El papá un poco más tranquilo, pero también llorando mucho, lamentando este suceso. Estaban ellos ahí. Y la mujer, la mamá del niño, que por cierto comentan que se sentía que tenían un aura bastante pesada. Tú no me vas a dejar mentir. Cuando llega una persona que se siente pesada, tú dices, algo hay aquí. Entonces hacen la descripción de ambos, de padre y madre, y así eran unas personas que tenían pues esa vibra bastante extraña. La mujer se le queda viendo fijamente a Beatriz y le dice, tú y todos los que están aquí van a pagar por lo que le hicieron a mi hijo. Ustedes son los culpables de que él se haya muerto. Beatriz, pues obviamente impactada por lo que acababa de suceder, trató de entender porque obviamente vivir la partida de un hijo, claro, es algo que me imagino es muy doloroso. Entonces Beatriz se sintió mal en ese momento porque entendió que no habían podido hacer lo suficiente. Se sentía culpable por no haber podido salvar a este niño. Comienza a llorar, los padres pues se retiran del lugar, comienzan a hacer otros trámites. Beatriz se queda sentada pensando en que ella era la culpable y dice, pudimos haber hecho mucho más. Pasa todo esto y unos días después notan a Beatriz deprimida. No se sacaba de la mente todo esto que acababa de pasar y tampoco se sacaba de la mente las palabras de la mujer. Y llegó un momento en el que ella no se dio cuenta y Beatriz se convirtió en otra persona. Era una mujer amargada, siempre estaba de malas, llegaba y peleaba con sus compañeros. Muchos de sus compañeros le dejaron de hablar, decidieron alejarse de ella porque decían, ahora Beatriz me da miedo, me cae mal, es mala. Se convirtió, ya sabes, en este estereotipo de enfermera que dices, ay, ojalá y no me atienda o ya cásese, ¿no? Porque estás amargada. Entonces, ella se convirtió en esto. Se llevaba pésimo con todos y muchos recuerdan que en una ocasión ella entró en la recámara en una habitación donde estaba un niño porque iba a tomarle la temperatura. Llega con el termómetro, se le queda viendo al niño y de la nada le avienta el termómetro y se sale enojada. Sin hacer nada, la mamá del niño se queda sorprendida y así como, ¿qué le pasa, oiga? Sí. Se pone también la mamá a pelear porque dices, ¿cómo vas a tratarme así? Obviamente la reportan, la regañan, ella se ríe y es así como, yo puedo, no, nadie puede conmigo, Prepotente. ¿no? Prepotente, o sea, nefasta la mujer. No quedaba nada de la Beatriz que era al inicio, tan dulce, tan tierna, la que le caía bien a todos, no quedaba nada de ella. Y decían, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ella se volvió así?
En la casa era una y en el trabajo era otra. Cuando su novio la visitaba, siempre peleaban, siempre estaban discutiendo, trabajaban en el mismo lugar. Y se le hacía bastante extraño también a su novio verla de esta manera porque ella no era así. Y además en el trabajo se transformaba, se convertía en una mujer que él no conocía. Cuando pasa todo esto, una tarde en el hospital, Miguel tiene su oficina ahí, comienzan a discutir. Ellos están en esta discusión y hablando y gritando y no sé qué, y aventando cosas también porque peleaban muchísimo. Y de repente se escucha que tocan. Miguel, como estaba con la euforia de que estaba peleando con su novia, pues dice, pero espérame tantito, y sale, abre la puerta de su oficina y queda en shock. Los ojos se abren enormemente y le dice a la persona, ¿qué haces aquí? Y la mujer que estaba ahí le dice, vengo a verte, mi amor. Era Beatriz. ¿Qué? Y le dice, ¿cómo que vienes a verme? Pero, o sea, desconcertado. Sí, claro. Estás allá, le dice. Y ella, ¿qué está pasando? Y le dice, es que estábamos peleando. ¿Y cómo llegaste aquí si tú estabas aquí adentro? Él voltea y no hay otra salida. Y en el lugar no hay nadie más que él solo. Beatriz se saca muchísimo de onda y le dice, mi amor, no sé qué te está pasando, estás loquito o algo, ¿no? Él estaba alteradísimo, ella lo trata de calmar, se sientan y le dicen, a ver, platícame qué está pasando. Y él empieza a explicarle y le dice, desde el momento en el que ella se convierte como en otra mujer, y ella le dice, no, mi amor, es que yo no he cambiado, dice, o sea, no sé qué está pasando. Muchos de mis amigos cuando llego y les intento hablar ya no me hablan, me hacen caras feas y la verdad no sé qué está sucediendo. Me estoy alejando, dice, pero me siento mal que me traten así. Y Miguel se queda como, ¿qué está pasando? Y en ese momento deciden ir a revisar las cámaras en momentos donde supuestamente Miguel había estado platicando o sus compañeros habían estado discutiendo con ella. Y en las cámaras salen las personas hablando solas. No hay nadie más que ellos. Y es donde a Miguel le cae el 20 y dice, ¿qué es lo que está pasando? Y ella dice, mi amor, yo nunca he cambiado. No sé qué es lo que pasó. Y él ahí precisa que habían estado conviviendo con el otro yo de Beatriz. El doppelganger. El doppelganger, exacto. Entonces, incluso porque es como que la parte contraria, la parte negativa de ella, ¿no? Así es, y es lo que él le dijo, dice, esta mujer que eras supuestamente tú, era todo lo contrario a ti. Se portaba mal, nos trataba mal y por eso todos te dejaron de hablar. No inventes. Y ella no lo entendía y hasta el día de hoy no lo entienden, no entienden cómo sucedió, no saben si fue una maldición que la mujer le mandó porque tuvo contacto con ellos, pero desde entonces han sido muy cuidadosos. La historia la manda su novio, Miguel, porque dice que para él fue un shock muy fuerte. Hablar con la otra cosa. Hablar con algo que era específicamente ella, abrir la puerta y volver a verla. Y después darse cuenta de que no había nadie más. Entonces imagínate el shock. ¡Qué fuerte! Qué buena historia, muy buena historia, ¿eh? Un saludo para ella. Fíjate que hay muchas formas de entender esta historia, este fenómeno que te habla de este gemelo malvado, la bilocación, pero proveniendo de una maldición. Está muy raro. Yo pensaría que es más como una entidad que te mandan como para alejarte de todo, o sea, como para causarte problemas. Yo lo veo más por ese lado. Qué fuertes son las historias de enfermeras, de verdad. Lo que viven, todo el ámbito de la medicina. Mis respetos para estos grandes héroes. De verdad, un saludo a todos los que escuchan este podcast. ¿Cómo te la pasaste, Dafne? No, hombre, todavía estoy temblando, Paco. Sí, estuvieron muy buenas. Estuvieron muy, muy buenas las historias. Y precisamente con esta última, qué bueno que haces la aclaración porque, como te digo, ellos no saben. Querían también como darse una idea de qué pudo haber sido porque no entendían cómo había sucedido todo esto. Exactamente. De verdad, son muchas cosas extrañas. Hay ciertos fenómenos que comparten otras características, pero cuando entendemos del por qué suceden, ya todo cambia.
Es algo muy extraño, sin duda alguna, un capítulo bastante interesante. Yo me la pasé súper bien, Dafne. Muchas gracias por aceptar. Gracias a ti, amigo. La invitación. Oye, ¿nos repites tus redes sociales? Claro que sí, nos encuentran en todos lados, principalmente en la plataforma de YouTube, como Se Regalan Sustos, Instagram, Facebook, TikTok, de igual manera, y de manera personal, a mí como Dafne Silva en Instagram o Nenucado. Gracias, Dafne. Un abrazo a toda la familia del podcast que llega al final. Por favor, si te quedaste, si sobreviviste, si no dijiste, creo que mañana continúo viéndolo, por favor, deja tu calaverita para saber si tú llegaste hasta el final. Mi nombre es Paco Arias y nos vemos más adelante en nuevo episodio. Familia, no olvides antes de irte suscribirte, seguirnos en todas las redes sociales, también en Spotify. Recuerda que ahí nos puedes seguir y nos calificas si tú quieres con 5 estrellas. Hasta la próxima. Bye. Bye.